como que la imagen está parpadeando de forma extraña. Yo creo que con un teléfono más potente se podría jugar esta clase de juegos sin tanto problema con el calentamiento. ¿Cómo va la temperatura, mijo? Mientras el teléfono ya estaba a 45 grados, la Switch está fría, mamón. De hecho, lo que le está calentando son mis manos, pero está fría, hermano. Está fría. Doom Eternal, este juego ni siquiera lo aguanta mi compu. Está en 200 baros. El Subnautica es uno de los juegos que hace sufrir a mi compu. Está en 400 pesos y no puedo creer que estos juegazos los pueda correr la Nintendo Switch. Me compré una Nintendo Switch porque me harté de emularla, tanto en computadora como en un dispositivo Android. Me harté de emular esta consola en un dispositivo Android. Ya tengo configurado el emulador, ya tengo configurado el gamepad. El gamepad es el Game Gear X2 Pro. Y lo malo de este gamepad es su diseño. Ahorita ya existe el Game Gear X3 Pro, que pues acá te incluye un ventilador, cosa que en teoría está bien, pero he visto los comentarios de las tiendas donde lo venden y dicen que no se enfría tanto, porque el diseño del Game Gear X2 Pro hace que se retenga mucho el calor del dispositivo, como si literal estuvieras jugando con una funda de plástico. Miren, no sé qué le pasa al juego, tiene como un tipo de movimiento de desenfoque, miren, se ve raro y eso no pasa en la Switch Lite. De hecho se ve como si temblaran los gráficos. Dejen ustedes, o sea, por la cámara no se ve, pero yo estoy viendo unos dientes de sierra enormes. Y como que la imagen está parpadeando de forma extraña, como que el blur no funciona chido. No es un error de la cámara, sino es un error del videojuego. Y la temperatura ya está a 38 grados. No se alcanza a ver, pero hoy les juro que dice 38 grados. Ah, chinga, esto está raro. Le está apretando el botón del turbo, pero no aparecen las flamas verdes que salen del tubo de escape. Me estoy dando cuenta que estoy usando el turbo porque la línea del turbo de acá pues estaba disminuyendo, ¿no? Vean, la temperatura ya cambió a botones a números rojos. Yo creo que con un teléfono más potente se podría jugar esta clase de juegos sin tanto problema con el calentamiento. Pero yo me hago la siguiente pregunta: ¿qué tipo de teléfono va a ser el que pueda hacer que se puedan jugar juegos de Nintendo Switch en un Snapdragon 8 generación 2? Hoy en día, ¿cuánto te cuesta un Snapdragon 8 generación 2? Algo que he visto en la Switch es que aquí en la Switch no se siente tanto sin ralentizaciones, sin sobrecalentamiento, y como les digo, el juego está en oferta, en una increíble oferta. 111 varos, hermano. ¿Quién te va a dar tanto por tan poco? Miren, yo tenía la idea errónea de que la Nintendo Switch ejecutaba juegos que un teléfono podría ejecutar, ¿no? Y dije, no mames. De haber sabido esto, mejor seguía jugando en mi dispositivo. Pero ahora que tengo buenos juegos de calidad de consola en la Switch, puedo decir que la Switch puede ejecutar juegos, a pesar de su hardware, puede ejecutar juegos que un teléfono no podría. Y mi otro problema es que esos procesadores los encuentras, la gran mayoría de personas se va por teléfonos de este tipo de marca. Yo ya no compro teléfonos de esta marca porque ustedes habrán escuchado hablar de la muerte súbita de algunos teléfonos Poco y la mala optimización de MIUI. Bueno, pues yo cuando me ocurrió la muerte súbita del Poco X3 Pro, no enciende, pues dejé de comprar teléfonos de esta marca. Actualmente tengo familiares que se han comprado teléfonos, familiares y amigos, y uno se pone a ver pues la calidad de las pantallas, la calidad del sonido,
y la optimización de MIUI, la calidad de las cámaras, y definitivamente no son teléfonos que valga la pena comprarlos simplemente por el procesador para poder jugar esta clase de cosas. Entonces, nada más te sirven por un procesador, los cuales, como dije, pues los emuladores hacen que se sobrecalienten. Entre más potencia, más calentamiento va a haber. Esa es una regla de oro. Y de nada va a servir baterías enormes, de nada van a servir pantallas que funcionen a 140 Hz, 120, si los emuladores apenas y funcionan a 20. Es simplemente un desperdicio de recursos del procesador. Estos son juegos que yo ya tengo comprados. Y como van a ver, muchos, pero muchos están en oferta. Ahorita están en unas super promociones. Por ejemplo, el Dragon Ball Fighter Z está en 200 pesos. El Burnout está en 111. Es en su versión física. Me costó 700 pesos. Y en digital está en 111, mamón. También el Monster Hunter Rise más el DLC Sunbreak está en 400 pesos redondeando. Los Little Nightmare 1 y 2 están en 330 pesos. El Doom Eternal, este juego ni siquiera lo aguanta mi compu, está en 200 baros. El Subnautica es uno de los juegos que hace sufrir a mi compu, está en 400 pesos. Y no puedo creer que estos juegazos los pueda correr la Nintendo Switch. Lo único que tiene Nintendo es que sus juegos exclusivos jamás están en oferta. Y aquí en Game bajó hasta los 30, hermano. Cosa que adivinen que la Switch no haría, aun si fuera la versión Lite. Yo siento que gameplays de este tipo que hacen o muestran que un videojuego exclusivo de Nintendo funciona bien, pues hace pensar a los internautas que la emulación de la Nintendo Switch es bastante factible, cuando pues en la realidad los emuladores son muy inestables. La temperatura está al máximo, 41 grados, que podría parecer poco, pero si yo toco esta esquina del teléfono, el teléfono está ardiendo. Está ardiendo en llamas el pobrecillo. Y ahorita estamos en temporadas de calor. Siento que jugar o emular la Nintendo Switch en estas temporadas de calor con este maldito gamepad es una nota de suicidio para el teléfono. Es como de, güey, ¿qué no valoras tu teléfono? ¿Por qué no lo cuidas? O sea, el juego funciona bien, ¿no? Y como yo ya lo he emulado, sé que pues es un juego que se podría jugar bien desde principio a fin. Pero hay otros juegos como el que están viendo. Yo la primera vez que lo abrí ejecutó bien el primer nivel, pero ahorita que lo vuelvo a abrir el nivel se crashea de la pantalla de carga, no pasa. Ve, el juego ya se quedó pegado, ya de los 0 FPS no pasa, y así me hace muchas veces, demasiadas veces. Luego tú estás jugando tranquilo y por cuestiones del emulador, pues el pinche emulador se crashea, te cierra el juego, pierdes el progreso, y para mí es bastante frustrante. Me ha pasado en muchos emuladores de la Nintendo Switch. Es bastante frustrante, la verdad. Andar emulando la Switch me frustra. Deja tú pues el sobrecalentamiento. A veces el emulador se crashea y pues ya no jala. Y como digo, ahorita el teléfono está literal caliente, como si tú hubieras olvidado el celular en el auto y el auto pues estuviera bajo el sol, o si lo hubieras dejado al lado de la estufa. Literal está ardiendo el teléfono, y eso en temporadas de calor pues está muy hardcore, cosa que no le pasa a la Nintendo. O sea, y esa es la razón por la cual yo decidí como que hacer este pequeño video de análisis en mi experiencia. Yo vengo a jugar a la Nintendo
en temporada de calor y la Nintendo apenas y se entibia. ¿Cómo va la temperatura, mijo? Mientras el teléfono ya estaba a 45 grados, la Switch está fría, mamón. De hecho, lo que le está calentando son mis manos, pero está fría, hermano, está fría. Y así puedo estar días y días mostrando por qué comprarse una Switch es 1000 veces mejor que comprarse un teléfono más caro que una Switch. En algunas regiones, claro. Aunque tengas los juegos absolutamente gratis, no van a correr de la misma manera como lo haría en la Switch. Desperdicié mucho dinero en celulares que no me iban a dar esta experiencia. Desperdicié tiempo configurando emuladores, buscando las ROMs en internet, que sí, los juegos eran gratuitos. No pagas los 30, 60 dólares que pueden valer. Pero la Switch no se sobrecalienta, la Switch los corre mejor, la Switch los corre con una mejor calidad. Conclusiones. No solamente pasa con la Nintendo Switch, que es como que la consola actualmente más emulable, tanto para Android como para PC. Piénsenlo. En PC aún es difícil emular la Play 3, no hablemos ni de la Play 4, también es difícil emular la Xbox 360, no hablemos del Xbox One, y cuando tú intentas emular esas consolas, por ejemplo, en un hardware que sí tiene la potencia suficiente para que los juegos sean disfrutables como una PC, te das cuenta que muchos de esos videojuegos que tú quieres emular y que tienes la computadora con el hardware suficiente para emularlos, te das cuenta que en Steam están casi regalados y corren mucho mejor que como si los intentaras emular. Eso en la computadora. En un teléfono, suponiendo que eres una persona que no tiene dónde jugar, pues sí es muy llamativo poder jugar un Gears of War, un Dead Space, sin tener que trabajar o sin tener que andar consiguiendo el recurso económico para poderlos jugar. Sé que es una propuesta muy atractiva, pero es una pérdida de tiempo piratear el videojuego, configurar el emulador, ver tutoriales en YouTube sobre el emulador o videos de noticias sobre el emulador. Todo ese esfuerzo invertido y todo el tiempo dedicado solo para que muchos, incluyéndome a mí, se den cuenta que para el final de todo el proceso el juego ni se ejecute bien, se ejecute con una calidad gráfica horrible y aparte sobrecalienta el dispositivo, como lo acabamos de ver a lo largo de este video. Miren, mi enfoque en mis canales son los teléfonos móviles y yo soy consciente de que adquirir un buen teléfono para tener un gran acceso a diferentes juegos de diferentes plataformas como la PSP, la PlayStation 2, la PlayStation 1, la 3DS, la GameCube e inclusive juegos de la Wii, pues es bastante gratificante, ¿no? O sea, tienes un buen nivel para andar entretenido por mucho tiempo. Pero aquí yo me meto un poco con la psique y ya es un poco friki de mi parte. Pero créanme que no tiene el mismo impacto un juego que tuvo una historia para su adquisición que un juego que simplemente bajaste por internet. A nivel psicológico tiene un impacto pero muy diferente. Y eso hace que valoremos de una manera diferente la industria de los videojuegos. Este video lo hice porque quería compartir mis reflexiones sobre mi cambio de la emulación de no tener ningún hardware para jugar a literalmente tener una laptop gamer, una PlayStation y una Nintendo. Fue difícil el camino, pero se pudo y el camino, lejos de ser difícil, lo disfruté bastante.
Y yo me voy, sin antes decir que me despido del mundo de la emulación.